Y está con nosotros Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, bienvenido al programa, buenos días. No, para mí, a pesar de las difíciles situaciones, es un gusto estar con ustedes, pues permite intercambiar criterios y ayudar a quienes no lo tengan claro a entender qué es lo que está pasando. Así es. Lo que está pasando en el país es, no salimos de una crisis de hace 6 años y esta, en vez de solucionarse, se va agudizando, agudizando. Y hay y el gobierno de Castillo comete una serie de errores que, en mi opinión, y eso ya lo he puesto por escrito, le llevan a que aun cuando no iba a perder o tenía la situación de no perder la tercera vacancia que le plantearan, se dan dos declaraciones, una de un jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y otra de su propio personal de inteligencia, que rompen con la imagen que Castillo quería proyectar. Es mi familia con lo que puede estar discutiéndose como corrupción, es mi entorno, pero a mí no me pueden probar nada. Y en estas dos declaraciones, una de ellas afirma que Castillo ha recibido dinero directamente y la otra que Castillo conocía las cosas que hacía su entorno familiar y de amigos y que no tomó acción alguna. Entonces yo creo que eso es lo que pone nervioso a Castillo y hace esta fuga casi de película, entonces, pero con un error gravísimo. O sea, si él se pone al margen del marco constitucional, no puede ser pues comandante de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares. Entonces, lo que hacen es lo rodean, le quitan los carros y lo mandan a la comisaría que está a 3 cuadras de allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos viajes al interior del país no han sido casuales. Este ingreso, y a veces ilegal, de gente muy cercana a Evo Morales tampoco han sido casuales. Entonces lo que pasa es que Castillo se apresura, digamos como que en esta hipótesis que yo manejo se asusta, pero los refuerzos para tratar de salvarlo bien. Y los refuerzos vienen de un lado muy claro. Entonces, sin duda, resabios de Sendero a través del Movadef, sin duda, el dinero que moviliza la tala ilegal, la minería ilegal y la colaboración boliviana, que es indisimulable. No olvidemos que Bolivia en este momento está lejos de ser un país rico para términos, pobre para términos latinoamericanos, porque han encontrado una gran cantidad de gas en su territorio. Sí, bueno, quería, a propósito de lo que usted menciona, ¿no? Bueno, tenemos por un lado los motivos que usted esgrime llevaron a Pedro Castillo a propiciar este golpe de Estado que no tuvo el respaldo ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Pero me gustaría abordar el tema del pedido que están haciendo los ciudadanos en estas protestas y si son viables de acuerdo a la Constitución. Ellos piden Asamblea Constituyente, reponer a Pedro Castillo y disolver el Congreso. Como sabemos, disolver el Congreso, para ese efecto se requieren que dos veces, de forma seguida, se les haya negado el gabinete, cosa que no ha sucedido. Entonces, ¿esto es viable? ¿Son demandas atendibles? Lamentablemente no en los términos que ellos lo plantean. El adelanto de elecciones, yo sí en un programa que tengo en el canal de internet, un cálculo con Fernando Tuesta, y lo más que se podían adelantar en su momento era para diciembre del 2023. Pero ese momento se dejó pasar y no vemos en el Congreso. Se hablan, hay que hacer reformas, pero no vemos ninguna. Y hay que tener un dato muy claro. Las reglas de juego, incluidas las dos reformas constitucionales o la reforma constitucional con referéndum que tendrían que hacerse, tendrían que estar listas antes de que termine abril de este año. ¿Por qué?
porque yo no puedo cambiar nada de las reglas electorales hasta un año antes que las elecciones. Entonces, y ahí hay otro problema. El problema de una sentencia de mis sucesores en el tribunal, que yo respeto pero no comparto, que es el problema de que le están permitiendo que cualquiera que haya cometido cualquier delito pueda ser candidato a cualquier cargo. O sea, que alguien que pueda haber cometido hechos flagrantes de corrupción podría ser candidato o candidata y ganar la presidencia de la República. Y está el problema también de la falta de democracia de los partidos, que es la necesidad de hacer elecciones primarias para que el partido no tenga dueños, un cascarón que se alquile, sino que realmente los que quieren voten por lo que quieren. Entonces, ahí hay una serie de decisiones y algunas con reforma constitucional que deberían estarse tomando ya. El 31 termina la primera legislatura y la segunda legislatura para permitir este tipo de cambios tendría que venir de inmediato, o sea, prácticamente el 1 de febrero. Si no, ¿qué va a pasar? Si no hay reforma constitucional, nos quedamos hasta el 26 y el país no aguanta con un Congreso y con un gobierno como están hasta el 26. Y a propósito de lo que usted menciona, que la ciudadanía no aguantaría hasta el 2026, pero hoy día el gabinete liderado por Alberto Tarola va a ir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Y acá hay dos premisas. El Congreso le dará el voto de confianza y esto podría avivar todavía las protestas aún más, podría darle respaldo con ese voto al Ejecutivo y dar el mensaje de que se está manejando de forma correcta la crisis. Es que no lo sabemos en tanto y en cuanto los terribles hechos de ayer en Pucallpa, en Juliaca. 17 muertos o 18 muertos y el día anterior o la madrugada, entonces que se muera un niño, un recién nacido, porque los obstaculizadores de la carretera no lo permitieron, son cosas muy fuertes que el ciudadano congresista tendrá que calcular para poder determinar su voto. Es posible que alguna gente que estaba convencida anteayer por lo que vio ayer pueda cambiar de criterio. No es fácil determinar en este momento quién va a tener la votación suficiente y a lo que iba tu pregunta, ¿qué lectura va a tener eso? Sin duda parece que favorecería más al gobierno, a pesar de las 40 muertes, que a un Congreso que solo tiene un 8% de aceptación, pero todos son especulaciones. En este momento hay gente muy indignada, sobre todo en la zona de Puno, asusada, ya sabemos por quiénes. Entonces, que puede generar una situación de más violencia. Entonces, yo aquí voy con el secretario general del Acuerdo Nacional. No más violencia, no más muertes. No podemos seguir desangrándonos como país. Pero para eso tiene que haber una conversación madura donde se reconozcan, porque los hay, y sobre todo en la zona sur del país, enormes problemas que tenemos que resolver, pero que esa situación de enormes problemas que tenemos que resolver no significa que alguien con poder económico o con vocación política quiera llevarnos de la manito e imponernos qué hacer como país. Entonces, en ese difícil equilibrio, ¿hasta qué punto el gabinete Otárola, que yo creo que es más fácil que sea ratificado por el Congreso que por lo contrario, aunque avisó ya un escenario de críticas, de un escenario donde se va a decir, ustedes son los responsables de 40 muertos en el país. Sí. Entonces, pero con todo creo que el gabinete va a salir aprobado, porque si no tendríamos un problema más grave todavía,
cómo arma la presidenta Boluarte otro gabinete, y a la brevedad. Doctor, Porque, doctor, pero también es sí, importante mencionar que hay una responsabilidad por parte del Congreso de la República. Porque, a ver, Pedro Castillo sale o es elegido precisamente por esa población que se sentía olvidada, esa población que no veía autoridades o solo llegaban para pedirles el voto y de pronto se desentendían. Personas que han tenido que caminar kilómetros para poder llegar a una posta de salud, para que sus hijos vayan al colegio, que ni siquiera tienen servicios básicos. Entonces han apostado por una persona que ellos sentían que los representaba. Y también el Congreso de la República, cuando le digo que tiene parte de la responsabilidad, usted recordará esta narrativa de fraude que nunca se comprobó. Incluso una comitiva llegó a la OEA y que no fue recibida. También hubo mociones de vacancia cuando todavía no se sabía lo que ahora se sabe. Y usted también mencionará, y me acuerdo que en una entrevista también señaló acerca de esta denuncia con respecto a una traición a la patria por declaraciones que dijo en una entrevista y que nunca se materializaron. Entonces, todo ello ha servido también de cultivo, ¿no? Para que la población se siente indignada y se siente insatisfecha con el Congreso. bueno, pero eso es completamente de acuerdo contigo. Finalmente, el Congreso tiene un 8% de aprobación, uno de los más bajos en toda la historia del Perú. Pero también hay que reconocer que esa gran esperanza para un sector de la población que fue Castillo fue desmoronando cuando comenzamos a ver cosas raras en algunos ministros, cosas raras en algunos sus parientes. En este momento, la señora Lilia Paredes, lo único que la salva es que esté en México y que el presidente sea López Obrador, porque ya tiene un mandato de prisión preventiva por 36 meses. Entonces, claro, el Perú va a plantear seguramente una carta de detención internacional y hacer un pedido de extradición, que como tiene una parte política, que esa finalmente no solo los jueces piden, sino los presidentes reafirman, mientras López Obrador esté en el poder, allá nadie la mueve México. Pero ¿qué pasa si pierde el partido político López Obrador? Recordemos que en México no hay reelección presidencial. Entonces, tiene que ganar el partido López Obrador y tener la voluntad de mantenerla. Si no, la suben en el primer avión y a sus 36 meses allí a la cárcel de mujeres. O sea, Castillo ha significado, lamentablemente, entonces, una decepción de muchas de las propuestas que hizo a la población. Entonces, la indignación no solo es con el Congreso, que se ha hecho buenos médicos, entonces, en ese sentido, sino también en cierta parte de la población con Castillo. O sea, hay que ver, Castillo proviene de una de las zonas más pobres del país y que se ha hecho en estos 16 meses por ellas, ¿no? Entonces, hay un descontento de la población, de la clase política. La encuesta última que se hizo decía que el 84% de los limeños y el 85% de las personas de otras regiones quieren que se vayan todos. Quiere una renovación política de la clase política ya. Ahora, eso no se puede hacer así, porque si no los que van a salir son los mismos que han estado candidateando ahora, entonces bajo otros pelajes, porque nuestros partidos políticos son en mucho cascarón, de cascarones que antes de espacios para elegir, pero de que hay que hacer cambios rápido, y ahí vuelvo contigo, la responsabilidad de esos cambios corresponde fundamentalmente al Congreso. Si el Congreso no aprueba o no empuja para las primarias, vamos a tener a lo mismo de siempre. Así es. Si el Congreso no permite el doble cambio, vamos a tener la misma elección de siempre, no se van a cortar los periodos, nos vamos al 2026 y como hemos puesto de acuerdo, la población no soporta hasta el 2026. Sí hay una responsabilidad muy grande del Congreso en lo que se viene. Efectivamente, así es que tenemos que estar vigilantes de que se den estas reformas, se den de forma responsable y que no
pongan otras iniciativas de contrabando como muchas veces ha pasado. Así es que la ciudadanía Sí, tiene sí, que estar alerta. lamentablemente sí. Ujú. Aquí hay un esfuerzo de la sociedad civil muy fuerte para estar alerta frente a los problemas que pueda crear el Congreso o frente a los problemas que pueda crear el gobierno. No podemos estar mirando desde la ventana como si no tuviera que ver con nosotros. Tiene que ver fundamentalmente con nosotros. Muy bien, doctor. Un gusto conversar con usted. Placer. Pese a esta A vuestra situación. disposición siempre. Sí, muchas gracias. Ha sido Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional.